noches, mi nombre es Carlos Arturo Miranda Gómez, actualmente estudiante de la Universidad UDI en la carrera de Administración de Empresa Virtual. Este trabajo está presentado a la profesora Chinquiquira Rivera Quiñones de la materia de Contabilidad General. Este informe técnico pues, del trabajo evalúa el trabajo grupal de la fase 2, donde se aborda como un análisis comprensivo de las transacciones contables y sus mecanismos fiscales, que son como el IVA y la retención en la fuente, y su impacto en la elaboración de los estados financieros, pues según las normas internacionales de información NITS. Pues este documento presenta un caso de estudio empresarial en que se registra todas las operaciones económicas de la constitución de una empresa hasta la presentación de todos sus estados consolidados. El objetivo pues de este trabajo pues presenta el aprendizaje de las competencias contables pues enfocadas en la interpretación de las normas NI y sus principios de la contabilidad general. También se tiene en cuenta la construcción de todos los hechos económicos mediante los esquemas de las cuentas TEC. Se hace también un reconocimiento de las cuentas y las subcuentas según el código PUT. Se hace una elaboración pues también de los estados de la situación financiera, que son comprendidos por los activos, los pasivos y el patrimonio, y también se hace su balance general. El otro pues es la elaboración de los estados de resultados, en el que están los ingresos, los gastos y los costos. También se hace como una identificación de los elementos de las nóminas, que son sus aportes parafiscales y sus prestaciones sociales, y se hace también como un análisis de las obligaciones fiscales, que son el IVA y la retención en la fuente. Este trabajo pues tiene una estructura. Este documento pues presenta exitosamente múltiples componentes de la contabilidad financiera en un único caso de estudio. Se manejan las 10 transacciones de las cuentas en un orden cronológico y secuencial, y pues se hace sus respectivas cuentas T para visualizar todos los movimientos del deudor y el acreedor. Pues este trabajo pues tiene como a un enfoque de constitución, ¿sí? De una empresa con los dos socios. Se hace sus registros de las transacciones operativas, se hace una elaboración pues de todos sus estados financieros y sus análisis de las obligaciones fiscales. En el análisis de los estados financieros pues se tiene en cuenta todos los activos, que son las cajas, las cuentas por cobrar, los inventarios, los enseres, vehículos, gastos anticipados. En los pasivos se tienen en cuenta todos los proveedores, obligaciones financieras, y en los patrimonios se tiene en cuenta el capital social y los resultados de la utilidad neta. En cuanto a los estados de resultado, pues se tienen más en cuenta todas las ventas, los costos de las ventas, los gastos operacionales, que son los de constitución, arriendos, seguros, servicios públicos, honorarios profesionales, y también se tiene en cuenta su utilidad operacional y otros ingresos. En el análisis de las obligaciones laborales pues se tiene en cuenta la nómina, en el cual se tiene en cuenta pues un salario mínimo, su auxilio de transporte, el descuento de la salud, el descuento pues de la pensión. También se tiene en cuenta unas prestaciones sociales, que son la cesantía, los intereses de las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. En cuanto al IVA, pues es el impuesto valor agregado pues a un producto, que pues tiene un porcentaje siempre del 19 o del 5%, o unos son exentos de este grabado de impuesto. Pues este impuesto tiene una vigencia desde prácticamente desde enero del 2017, de la ley 1819. Este impuesto siempre va a ser recaudado por un comerciante y siempre va a ser hacer el pago a la DIAN de todas las transacciones que se hagan en la venta de un supermercado o un centro comercial. La retención en la fuente pues es un mecanismo que le asegura al Estado colombiano el recaudo oportuno y flujo constante de los recursos. Sí, o sea, este recurso se utiliza más que todo son para beneficios del Estado, que son para las construcciones, para la salud. Pues también otro tema que quiero resaltar también son los libros auxiliares, que se incluyeron en ese trabajo, en donde se plasma todas como las transacciones de los bancos, de los inventarios, de los clientes, los proveedores y todas las obligaciones financieras de la empresa.
Bueno, a mí me correspondió en el trabajo anterior realizar, de la fase 2 realizar la liquidación de nómina para dos trabajadores en 26 días. En este trabajo debemos tener en cuenta o tuvimos en cuenta el salario de vengado, el auxilio del transporte, los descuentos de salud y pensión, las cesantías, las prestaciones, los intereses de cesantía y las vacaciones y la prima de servicios. La liquidación de nómina es un proceso fundamental dentro de la administración laboral, pues garantiza el cumplimiento de los derechos del trabajador y obligaciones del empleador. A partir de los cálculos realizados se evidencia la importancia de aplicar correctamente las bases salariales, los descuentos obligatorios y las prestaciones sociales. Asimismo, este ejercicio nos permitió comprender la responsabilidad que tienen en los integrantes, tanto como trabajador como colaborador, a su contrato y hacer efectivo la normatividad vigente en Colombia o en el respectivo país que se encuentra. Para la fase 3, en donde debemos responder qué empresas son responsables del IVA y dar un ejemplo de empresa, nosotros tomamos como referencia a Almacenes Éxito, una cadena de supermercados que vende productos de consumo masivo y está obligado a cobrar el IVA en todas sus ventas. El IVA es un valor agregado nacional, es un impuesto que en cada venta de bien y servicio se debe cobrar. Para la segunda pregunta de qué empresa es responsable del recaudo y el pago de la retención de la fuente, nosotros escogimos la empresa de Terpel S.A. Es una empresa que se dedica a la distribución de combustible y lubricantes y también está obligado a retener un porcentaje de los pagos para realizarlo a sus proveedores y contratistas como retención de fuente. Entonces, estas dos empresas o estos dos convenios manejan el obligatorio, el IVA y la retención y el pago de retefuente. Buen día, mi nombre es Brian Galvis. Continuando con la exposición, voy a presentar la parte que incluye el comprobante de resumen de operaciones, los libros auxiliares, los estados financieros y una explicación breve del IVA y la retención en la fuente. Esta sesión muestra cómo todas las operaciones contables se integran y se transforman en información financiera confiable para evaluar la empresa. Iniciando con el comprobante de resumen de operaciones, este documento recopila todas las transacciones del periodo, registrando cada una con su respectivo débito y crédito. Aquí se incluyen los aportes de los socios, el arriendo, los gastos notariales, la nómina, las compras de muebles, la compra del vehículo y la venta de inventario. El costo de venta de los seguros, los servicios públicos, los honorarios y la compra de nuevo inventario. Este comprobante asegura que todos los registros estén correctamente organizados antes de pasar a los libros auxiliares. Ahora, sobre los libros auxiliares, estos libros detallan los movimientos cada- de cada cuenta y muestran los saldos finales de bancos, inventarios, clientes y obligaciones financieras. Su función es respaldar y verificar cada registro contable para garantizar que la información esté correcta antes de elaborar los estados financieros. Pasando al estado de situación financiera, aquí se presentan los activos, los pasivos, el patrimonio y de la empresa. Los activos suman 216.250.000 pesos, los pasivos son 103.500.000 pesos y el patrimonio es de 112.750.000 pesos. Este estado permite identificar qué posee la empresa, cuánto debe y con qué recursos operan. En el estado de resultados se muestra el rendimiento económico del periodo. La empresa obtuvo ventas por 48 millones de pesos, un costo de venta de 40 millones, dejando una utilidad bruta de 8 millones. Tras los gastos operacionales, la utilidad es de 100.000 pesos, lo cual indica que la empresa opera de forma positiva, aunque no sea mucho, pero está dando saldo positivo. En cuanto al IVA, este es un impuesto directamente que pagan los consumidores para que las empresas recaudan y entregan a la DIAN. La tarifa general es del 19% en Colombia
y existen bienes exentos y excluidos. Llevar este control correctamente evita sanciones y garantiza un registro fiscal adecuado. Y finalmente, la retención de una fuente. Este no es un impuesto adicional, sino un mecanismo de recaudo anticipado aplicado sobre la renta, IVA o ICA. Las empresas actúan como agentes retenedores, permitiendo que el Estado recaude una parte del impuesto de forma gradual durante el año. En conclusión, esta parte del trabajo demuestra cómo se registran, organizan y presentan todas las operaciones contables y cómo estos procesos permiten elaborar estados financieros confiables y cumplir con las obligaciones tributarias. Gracias.